¿Qué tal, amigas, amigos de Coincides? Estamos en una sesión más para este miércoles y el día de hoy les anticipo será especial. Yo sé que esto es algo muy recurrente que les expreso al comenzar cada una de nuestras charlas, de nuestras entrevistas, pero hoy créanme que vale la pena permanecer atentos a lo que aquí se va a exponer, porque vamos a hablar de un libro en particular, Sanar para Crecer y Trascender, y hablaremos con su autora, Dafna Viniega. Ella nos hablará desde su propia historia, en un tema difícil de abordar. Y necesitamos a expertos, a personas sensibles en este tema, como Dafna, y por eso hoy estamos muy contentos de recibirla aquí en nuestro espacio. Además de contarnos y compartirnos su propia historia, también nos presentará una especie de desafío al silencio que en muchos de los casos se ha mantenido, y me refiero a quienes han sido víctimas y desde luego prisioneros del dolor de enfrentar una situación de abuso sexual infantil. Así que no quiero anticiparles más de este libro, desde luego que a lo largo de esta charla Rosa María estará pues explorando a través de un cuestionario ya previamente preparado, pues las emociones y sobre todo el gran mensaje que estamos seguros que dará al final de esta sesión. No interrumpo más, así que pues cedo el uso de la voz a mi compañera Rosca y a Dafna, desde luego. Bienvenidas. Hola, Dafna, buenas tardes. buenas tardes, Su, gracias por tu presentación. Dafna, bienvenida. Gracias por tu tiempo, por tu espacio. Eh, a mí me gustaría, primero, darte la bienvenida y decirte que este espacio es tuyo, o sea, que lo hagas tuyo, que es una conversación, para disfrutar y para tocar muchos, muchos corazones. Y me gustaría empezar con una pregunta, muy sencilla, ¿no? Sabiendo que en México somos el país número uno con abuso sexual infantil del mundo, ¿cómo decidiste tú crear ILAS, Infancia Libre de Abuso Sexual, ¿no? Que es esta asociación que genera tanto bien. Pues mira, bueno, primero saludarlos y agradecerles muchísimo el tiempo. Rosca, muchas gracias por lo que hemos compartido en estos últimos días previos a la entrevista. Eh, Mira, ILAS nace como resultado de la catarsis literaria que es el libro, ¿no? El libro es el diario de mi catarsis literaria, en donde trabajo en esta catarsis durante 7 años a manera de salvavidas emocional, a manera de encontrar en mí lo que existió en el pasado para poderme saber presente. Entonces, el resultado de todos estos 7 años de trabajo, pues es un diario de catarsis literaria que de pronto de manera providencial pues resulta ser publicado por una editorial de las más grandes del mundo. Y en ese momento en el que se consolida la publicación, yo siento una necesidad tremenda de dar trascendencia al trauma, de que no se quede solamente en el, bueno, pues lo logró y sacó su libro y pudo expresar lo que nunca había dicho, sino realmente hacer para prevenir el abuso sexual infantil desde otro punto, desde otra arista, porque este problema es tan grande, es un problema social, no es un problema de infancias, no es un problema de familias, es un problema social. ¿Por qué social? Porque estamos acostumbrados, desgraciadamente, a normalizar el abuso sexual infantil como callándolo. En el momento en el que lo callamos, lo perpetuamos y alimentamos esta cadena de abuso. Entonces, la conclusión del libro es básicamente la comprensión a la imperfección del ser, la comprensión a que todos venimos de corazones vulnerados, de corazones violentados, muchas veces sexuales, otras veces emocionales, otras veces físicas, pero que impactan tremendamente nuestro desarrollo como adultos. Entonces, en el momento en el que logro intentar comprender, tú que ya leíste el libro, la escena final, pues nace esta necesidad de dar trascendencia, generando una línea de atención, una línea de consejería
para actores y espectadores del abuso sexual infantil. En ILAS vamos al lado menos taquillero del abuso sexual infantil. No tratamos con la víctima, no tratamos con los niños, tratamos de dar consejo y asistencia a las personas que están en riesgo de convertirse en abusadores sexuales, intentando darles las herramientas suficientes para que se conviertan en el elemento primordial de la prevención del abuso sexual infantil. ¿Cómo? No actuando. Ahora, una pregunta, ¿no? Y ahorita que está como tan dirigido y que dices, oye, yo trato de evitar el abuso sexual yéndome con el que podría ser o podríamos llamar el perpetrador, ¿no? El que podríamos llamar es aquella persona que va a hacer un daño. ¿Qué papel juega o cuál es la diferencia entre la víctima y el perpetrador? ¿No? La víctima es la que recibe el acto, la víctima es la persona que es violentada y el perpetrador es el que lo actúa, es el que ejecuta la acción del abuso a un infante. Va, va, va. Lo pregunto porque justo desde que leí tu libro me he estado preguntando muchísimo que muchas veces el perpetrador también fue víctima. Y entonces Completamente. es un círculo vicioso donde la víctima, si no habla, si silencia, se convierte en perpetrador y así sucesivamente, porque seguramente en esta línea donde tú atiendes al perpetrador salen historias pues muy similares a la tuya en el libro, ¿no? Claro, en el estudio, por ejemplo, para la Fundación de ILAS, encontramos que el 40% de los violentadores sexuales de infantes tuvieron algún tipo de violencia sexual en su infancia. Pero hay otro elemento también que es como súper importante y que muchas veces se pierde de vista. Hay una conexión muy importante, por ejemplo, cuando los niños pasan a la pubertad y en este inter de la pubertad a la adolescencia, cuando comienzan a consolidar su sexualidad, si los niños son violentados de manera emocional y física, se genera como si fuese un mal cableado en donde los niños es muy probable que en su vida futura violenten a algún niño porque tienen la adecuación de que la sexualidad va junto con pegado con la violencia. Por ejemplo, otro también es la exposición a la pornografía. Un niño puede ser abusado sexualmente sin tocarlo. Si lo expones a pornografía a un niño, le muestras las escenas más inhumanas posibles en donde ellos empiezan a conocer el sexo desde una manera enferma e insana. Evidentemente la pornografía es algo tremendo, ¿no? Pero desgraciadamente los niños cuando comienzan a buscar pornografía de sus pares. ¿Qué van a buscar los niños? ¿Una mujer de 25? No, van a buscar una niña desnuda, ¿no? Y evidentemente la red está tan invadida de esto que en el momento le van a salir 17 pop-ups de pornografía infantil, ¿no? Que es material de abuso sexual infantil. Entonces, ¿y qué es lo que cablean en su cabeza? Pues que el sexo es agresivo, que el sexo es violento, y obviamente esto los marca de por vida. Claro. Ahora, en cuanto a tu historia, ¿no? Tú hablas, yo ya te escuché, te leí, te seguí, ¿no? Tú hablas de un infiernito sanador. Ujú. ¿Qué me puedes contar de este infiernito sanador? Porque nada más de imaginarme la dificultad, no solo de enfrentarte a ti, porque tú puedes ver la realidad frente a ti misma, sino de decir o decidir abrirte con todo lo que eres, con todo lo que lleva tu vulnerabilidad, la mujer que eres, la niña lastimada, pero la niña que quiere crecer, la mujer adulta que se quiere cuidar. ¿Cómo le haces o cómo te sirvió el infiernito sanador? ¿Y cómo le recomendarías a otras mujeres que están viviendo un infierno, que han vivido esto a lo largo de su historia, cómo llegar a ese lugar de decir, tengo la habilidad de quitarme las máscaras, de mostrar lo que es y valientemente empezar a trascender, porque como bien tú lo mencionas, es un proceso,
empezar a trascender esto que causó pues, tantos estragos en mi vida? Definitivamente esos 7 años de escritura del libro fueron los más complejos, porque en el momento en el que lo inicié, obviamente yo estaba completamente rota y muchas de las heridas no las tenía ni siquiera reconocidas, ¿sabes? O sea, las tenía tan tapadas, tan tragadas, tan enmascaradas, que, por ejemplo, el último abuso, la última escena del libro, me costó tanto trabajo poder entender que sí fue un abuso. O, por ejemplo, de Acapulco, o sea, la violación entre 3 en Acapulco, yo todo el tiempo lo asumía como mi responsabilidad, ¿sabes? Porque era mucho más fácil para mí yo tragarme la culpa que lograr entender por qué me habían lastimado de esta forma. Yo creo que la necesidad del trabajo llega con esta parte del coraje, no coraje a manera de enojo, pero con coraje a manera de hartazgo de vivir en este mundo de enojo, de frustración, de no sentirte suficiente, de siempre sentirte culpable ante todas las cosas, de siempre creer que traes una marca y un estigma para ser usada de una forma u otra, ¿no? Porque el abuso sexual infantil, el trauma que genera, pareciera que se va adaptando contigo a lo largo de la vida. Entonces, de pronto se manifiesta de una forma. A mí se me manifestó, por ejemplo, en la adolescencia, yo quería andar con todos y si no querían andar conmigo, se hacía de la manera que fuera para gustarles. Después me fui a las drogas y al alcohol para perderme, pero de una manera en donde parecía yo empoderada y en donde la gente actualmente me sigue preguntando, ¿pero de veras estaba mal? ¿Cómo no va a estar mal si consumía cocaína de miércoles a sábado, ¿sabes? Entonces, esta parte de atrevernos, de tener el coraje, de atrever a vernos de una manera humilde, con los brazos caídos, cansadas de luchar, porque esta lucha incansable de seguir aparentando que estamos bien cuando realmente estamos rotas, el darnos permiso de sentir las heridas a flor de piel, internarnos en ese infierno que es de recuerdo, de pesadillas, de sensaciones de pérdida total de la esencia, para reconocernos completamente rotas de la cabeza a los pies y desde ahí darnos la oportunidad de armar una nueva persona, esa persona que tal vez estábamos destinados a ser y que nos robaron la inocencia y no nos dieron el permiso de serlo. Entonces, siento yo que es un momento de coraje intrínseco en donde tienes que decidirte a dejar las máscaras, bajar los brazos de la lucha eterna, reconocerte imperfecta, reconocerte siniestra, reconocer qué causó en ti ese efecto, qué dejó, qué máscaras, en qué te convertiste. Yo, por ejemplo, en su momento me convertí, pues como lo dije, ¿no? Pues en promiscuidad, me convertí en drogas y alcohol, me convertí en una mujer que creía que se las sabía de todas, en una mujer completamente juiciosa, en una mujer que creía que la felicidad era el grado de envidia que me tuvieran los demás, una mujer que vivía hacia afuera, en donde adentro no me atrevía ni a asomarme porque me daba un terror enorme reconocer quién era yo realmente, una madre sobreprotectora que no dejaba respirar a mis hijos, una mujer esposa que no se sentía suficiente, entonces alimentaba miedos e inseguridades. ¿Cuándo, no? ¿Hasta cuándo más? ¿Cuánto más va a pasar? ¿Qué tiene que pasar en mí para reaccionar y decidirme ponerme a trabajar? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Que abusen de mi hija también? ¿Que abusen de mi hijo? Entonces, decidir poner ese alto a esa vorágine de traumas, a esa vorágine de heridas, a esa vorágine de podredumbre, para reconocer por primera vez, y esto es lo más doloroso, que yo no tuve la culpa, que yo no llevaba la responsabilidad en todo esto. Atreverme a bajarme del papel de víctima
para hacerme responsable de las heridas que alguien más me hizo en mi corazón y en mi ser, haciéndome responsable yo como mujer, ahora ya de 50 años, de sanarlas, de abrazarme, de contenerme a mí misma, para solamente así dejar de ser reacción para los demás y comenzar a ser respuesta para mí, para mis hijos, para mi marido. Fíjate que hablas de algo bien, bien importante, porque tú hablas de la culpa, ¿no? Y hablas de cómo pudiste liberarte, ¿no? Cómo pudiste liberarte de lo que tú creías que era tu responsabilidad, que no fue, pero que sí te apropiaste de la responsabilidad de lo que era después, ¿no? ¿Qué le podríamos decir, por ejemplo, a una mujer que ahorita todavía vive en la culpa, ¿no? Que, por ejemplo, que dice, oye, ¿sabes qué? Es que sí, yo lo provoqué, ¿no? Era una niña, pero yo lo provoqué. ¿Qué le podrías decir a una, por ejemplo, niña que, por ejemplo, su mamá, le dice, ¿sabes qué? Pues fue tu responsabilidad, ¿no? Tú lo provocaste, donde cuando la figura de protección, incluso para no enfrentarse a esa realidad, decide contarse ciertas historias, ¿no? Tú que has escuchado tanto y que te dedicas a este tema, ¿cuál es el primer paso para dejar ir esta culpa y empezar a sanar? Creo que el primer paso sería reconocer que fuimos violentadas, reconocer que fuimos vulneradas y que nosotros no tuvimos ninguna responsabilidad, que un niño no es capaz de seducir a un adulto, que un niño no es capaz de decir que sí a un abuso sexual infantil, como lo dije yo en el primero, porque me convencieron, porque es pura manipulación. Entender que los niños fuimos inocencia pura y absoluta y que no llevamos ninguna responsabilidad en el acto. Intentar integrar en nuestro corazón que, que desgraciadamente la enfermedad es de ellos y es imperativo que se sanen. A mí me cuesta, te voy a ser sincera, a mí ese tema de la culpa me sigue mucho costando, me sigue costando mucho trabajo y se me traspapela súper fácil. Y en el momento en el que me descuido de mi trabajo personal, de mi rezo, de mi oración de todos los días, es muy fácil que la culpa me vuelva a invadir. Obviamente no a manera del abuso sexual infantil, pero sí en la manera de no sentirme suficiente, porque fui culpable de algo, porque algo no está bien en mí. Entonces, en la manera en la que logremos dejar de pelear esa culpa y intentar integrarla, es como la sombra, ¿sabes? Como este lado siniestro, como este lado oscuro que viven todos y que es imposible que exista una persona sin sombra, sin un lado oscuro. Entonces, en el momento en el que logremos integrarlo, abrazarlo, aceptarlo, yo siento que las cosas se mueven desde otro punto, ¿sabes? Esta parte de la rendición, de dejar de lucharlo, Sí. integrarlo. Sí, pasamos cosas espantosas de la fregada que no teníamos por qué haberlas vivido y que no fueron nuestra responsabilidad. Y en ese momento siento yo que te puedes dar la oportunidad de comenzar a trabajar. Sí, es el primer punto. Y bueno, volviendo también ahorita a lo que dijiste, oye, ¿a qué me iba a esperar yo, no? ¿A que a mis hijos les pasara? ¿O cuándo iba a abrir yo? ¿Cuándo iba a usar mi voz? Cuando fuera mucho más grave el asunto. En tu libro tú mencionas, también algo que sucede cuando como madre no te trabajas, ¿no? Un abuso que tuviste anteriormente. Y hablas tú de una madre siniestra. Mm. ¿Puedes comentarnos de eso? ¿Cómo es la madre siniestra? ¿Cómo se manifiesta? ¿De dónde viene y cómo se transforma? La verdad es que la madre siniestra yo creo que es de las cosas más tremendas porque está inmiscuida en todos lados, ¿sabes? Y la maternidad siento que es
de los ejercicios de virtud más difíciles que pueden existir en la vida, porque, De acuerdo, totalmente de acuerdo, sí, donde digo que sí. o sea, intentar que tus hijos crezcan sanos, presentes, eh, simplemente sanos, ¿no? Y bien comidos y bien dormidos y bien vestidos y bien bañados, ya es toda una tarea. Pero esta parte de intentar conscientemente no pasarles tus traumas a tus hijos, no pasarles esta piedra generacional, es la cosa más difícil que puede existir en el mundo, ¿no? La madre siniestra es un arquetipo que menciona Ana Silvia Valdés en su terapia de obsidiana. Ajá, no, perdón, la maestra Ana Silvia Serrano, que ella fue la que hizo la terapia de obsidiana y hizo un desdoblamiento de los arquetipos de Jung, en donde habla de la madre siniestra. Y la madre siniestra es esta madre, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Una madre sobreprotectora que supuestamente le da cierta libertad a los hijos hasta cierto punto en donde sabe ella que se van a lastimar y van a regresar corriendo por el abrazo materno. La madre siniestra, pues es la que empodera a los hombres a crecer como tiranos. La madre siniestra es la que enseña a las mujeres a servir, a que vienen a este mundo a ser usadas, a ser de servicio, y a los hombres les enseña a hacerse para atrás y esperar la charola de la mujer en liguero francés, ¿no? Esta parte de la conveniencia, de la masculinidad tóxica, es hacer a los hijos completamente dependientes de nosotras, hacer a los hijos que no tienen voz, que no tienen capacidad de decisión. ¿Y cómo se los enseñamos? Cuando les resolvemos absolutamente todo. Hacer a los hijos crecer narcisistas, ¿sabes? O sea, dándoles absolutamente todo lo que quieren, todo lo que quieren, todo lo que quieren. Y ahorita es el juguete, el helado, la paleta. ¿Y después qué va a ser? Pues la muchacha, la niña. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? O sea, como futuras víctimas o como futuros victimarios. Esto es algo muy como que se tiene que como que desmenuzar con muchísima humildad como madres, ¿no? ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos? A ser una víctima que no tiene sentido de la autoprotección, que no se siente valiosa, o estoy empoderando un tirano narcisista tremendo que después va a ir por la vida dando tumbo y porrazo solamente para conseguir lo que quiere. Qué fuerte, Sí. y sí, como al final todo lo que decides no trabajar, acaba con un resultado, ¿no? Ujú. Dejemos de juicios con un resultado, ¿no? Desde la Exacto. protección y el vínculo que es como de codependencia, ¿no? De quiero que me necesiten o quiero sentirme necesitado. Eso es es- tremendo. y cómo eso afecta cuando tú no has decidido trabajar aquellas heridas, ¿no? Que tienes del pasado. Ahora, algo que yo estuve pensando mucho a lo largo, cuando leí tu libro, fue del papel del perdón. O Mm. sea, cómo perdonas, cómo lograrlo, cómo realmente sanar. Pero también algo que me surgió fue, ¿cómo le haces cuando las mentiras, los robos, las drogas, la desatención, la hostilidad, la queja, fueron mamadas desde la infancia y moldeadas como normales? Y aparte, no solo normales, deseables. O sea, como algo que dices, pues al final yo voy a buscar esto porque es a lo que yo me acostumbré cuando estaba chico. Y normalmente buscas aquello. ¿Cómo se rompe con estos patrones, que son aprendidos? ¿Y cuál es el papel del perdón? Yo lo rompí cuando me cansé de no poder funcionar, ¿sabes? Cuando me cansé de que todas mis relaciones fracasaran, cuando me cansé de relacionarme con las personas que más daño me hacían.
Lo rompí en el momento en el que vi cómo comenzaba a afectar a mis hijos y cómo mis hijos empezaban a reaccionar como yo sin tener los traumas que tenía yo, ¿no? Entonces, fue parte de romper esa armadura, fue parte de romper esas máscaras y esa armadura que yo, por más que pasaban los años y por más muertos que se me venían encima, solamente me apretaba y me apretaba y me apretaba con tal de no sentir y echarme ese clavado a para investigar verdaderamente quién era yo, ¿sabes? Para darme la oportunidad de encontrarme conmigo misma. Este, creo que es indispensable esta parte, ¿sabes? Del reconocimiento humilde, de ser vulnerable, de ser imperfecto, dejar de aparentar ante todo mundo que soy perfecta, que soy sumisa, que soy la madre abnegada, que soy la madre entregada, que soy la madre que nunca duerme porque los hijos la necesitan y todo el mundo te dice, ay, qué bárbara, qué bien lo haces. No, está mal. Así no debe de fungir las cosas, ¿no? No tienes que ser abnegada ni sumisa ni pasar 17, o sea, yo, por ejemplo, se oye muy fuerte, pero les enseñé a mis hijos a no dormir, a que me necesitaran cada 3 horas para yo sentirme útil, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va a llegar tu necesidad de sentirte procurada, útil y vista? ¿Qué tanto les vas a hacer que te necesiten a ti? Porque toda esa necesidad que le estás generando a ellos es una inutilidad en el futuro, total y absoluta. Entonces, nada, creo que ya me desvié un poquito del tema, pero bueno, creo que es indispensable esta parte del reconocimiento de la imperfección. Eso para mí ha sido trascendental, ¿no? Sí me voy a equivocar, lo voy a hacer mal, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo de no contaminar a mis hijos con mis cosas. Y la parte del perdón, pues para mí llegó solamente con la comprensión, con echarme ese clavado a lo profundo de donde venía, por ejemplo, la persona que no voy a contar al final del libro porque es una parte como muy privada, aunque está publicada en todos los libros, pero me cuesta mucho trabajo platicarlo en las entrevistas. O sea, cómo comprender esa acción, ¿no? Cómo comprender, en dónde cabe eso. ¿En dónde lo encuadras? Al Ah, final, ¿dónde lo catalogas, no? porque al principio lo más fácil para mí fue hacerlo mío y hacerlo yo responsable y era mi culpa porque yo actuaba de esta manera, entonces necesitaba que me vinieran a revisar todas las noches. Hasta que después de 7 años de catarsis literaria me llegó el recuerdo claro y preciso y entendí que no estaba bien y que yo no había sido la responsable de esas investigaciones nocturnas. Entonces, la única manera en la que lo pude realmente integrar en mí fue comprendiendo el desasosiego, la falta de herramientas, comprendiendo las lastimaduras en las que ella vivía para tener que vivir obnubilada en esa carrera de vida. Y solamente cuando llegó la comprensión total y dejé de luchar ese recuerdo, porque aparte, pues somos mi madre y yo tremendamente parecidas, ¿sabes? O sea, las manos son iguales, nos parecemos en cara, me da gripa y es su voz, entonces era cada vez que me veía en el espejo decía, uff, ¿no? Y me iba para atrás y evidentemente el resto del día estaba completamente enojada, frustrada, me volví a ver en el espejo y no sabía a qué le estaba peleando y a lo que le estaba peleando realmente era el recuerdo de mi madre. Entonces, hasta que logré integrarla exactamente igual que la sombra, intentando, intentando comprender de dónde venía y que tuvo muchísimas faltas y muchísimas dolencias, en ese momento dejé de pelear por el perdón y cayó de cierta manera, pues en donde iba. Y en donde iba es darle esa trascendencia al trauma formando la asociación de hilas. Ahí. Generando algo que trascienda y que pueda, que a raíz de todo esto que se vivió pueda generar un impacto muchísimo mayor y un bien que trascienda, ¿no? El tiempo y el espacio, como un libro, como una fundación, como... Ay, Dafna, te voy a citar
porque te digo que te investigué mucho, tú dices, ¿no? Mujeres que hemos creído que el silencio es necesario para sobrevivir, cuando más bien necesitamos callar las heridas, más bien creemos que callar las heridas y los dolores, que haciendo eso van a desaparecer, cuando en realidad al callarlas las hacemos más fuertes, ¿no? Tú Ujú. hablas de sacar a la luz, ¿no? Todo esto. eh, una persona, por ejemplo, que igual puede ser tímida o así y que sufrió esto, cabe la posibilidad de que diga, bueno, pues yo ni de broma voy a escribir ni publicar un libro, ¿no? Ni me voy No, a pero no abrir lo en tienes una que publicar. conferencia, ni, es más, no voy a enfrentar ni siquiera al tío con el que fue, ¿no? O al tal, tal. O sea, no estoy listo para eso. ¿Qué significa hablar? O sea, ¿cómo empieza esa sanación? Tú muy valientemente, con todo lo que implica la incomodidad de decir la verdad, que luego la verdad incomoda, ¿no? Es muy incómoda Ujú. muchas veces la verdad. Pues igual puede haber personas que digan, yo no estoy lista, prefiero quedarme callada, aunque eso implique A, B y C. ¿Qué les podemos decir a estas personas que no están listos para, o sea, con este ímpetu de valentía, ¿no? O con esta fuerza que tú lo hiciste. No, no es necesario salir a la luz, no es necesario, pareciera como que tienes que salir del closet, ¿no? Y me abusaron en la infancia. No, no es eso, es darte la oportunidad de reconocerte vulnerada y yo lo que recomiendo tremendamente, obviamente, es una terapia psicológica en donde tú aceptes que fuiste vulnerada, en donde tú aceptes de viva voz con un terapeuta, en donde puedas contar exactamente lo que te pasó. Y a mí lo que me sirvió muchísimo es la catarsis literaria. La catarsis literaria ha resultado para mí una herramienta maravillosa y está a la mano de quien tenga una pluma y un papel. Nada más. No necesitas Romper el silencio en significa tus palabras sacar absolutamente todo, el olor, el recuerdo, lo que sentiste por dentro, si sentiste placer, si sentiste rechazo, si sentiste repulsión, todo, absolutamente todo, todo. Si siento culpa, ¿por qué siento culpa? Porque dentro de la parte física sentí bien, porque dentro de lo que me dijeron me convencieron y dije que sí, entonces siento una culpa tremenda. Darle la oportunidad a la tinta y al papel que funjan como catalizadores, como espectadores, en donde tú pongas cada detalle íntimo que nunca te atreverías a decírselo a nadie. Por eso el libro es tan íntimo y tan personal, porque es mi recuerdo, es en donde yo saqué exactamente a detalle los recuerdos, el olor de los pantalones del chamaco este de 14 años de la secundaria, o sea, y solamente así dándote la oportunidad de recordarte en esas escenas vacías en donde lo único que querías era olvidar el momento, solamente dándote esa oportunidad de recordarte, puedes comenzar a conocer quién está debajo de todas esas máscaras que se han usado para sobrevivir. y de alguna manera, más que romper el silencio, tiene que ver con romper la caja donde guardase esas memorias tan dolorosas que no quieres Exacto, volver a vivir nunca, pero que al revivirlas es es la pequeña oportunidad de transformación al sacarlas de esa caja negra, ¿no? completamente, completamente. Y si en su medida tú sabes que el violentador está dentro del ambiente familiar o está dentro de un ambiente en donde él sigue agrediendo o donde gente está corriendo peligro, niños están corriendo peligro, pues aunque no nos guste, somos adultos y somos responsables de alzar la voz, ¿sabes? O sea, si el violentador está en casa y sabes que hay más niñas, más niños alrededor de él, es indispensable tomar la fuerza de donde sea
y realmente tomas la fuerza de que las personas infantes que están a tu alrededor no vivan ese desasosiego con el que vives tú, porque solamente tú sabes el trabajo que cuesta desarrollarse por la vida con este hueco que deja el abuso sexual infantil. Entonces, si lo tomamos como esta parte de, pues como de un desafío de humanidad y de un desafío por los niños que no tienen la culpa de ser violentados, entonces se toma la fuerza de donde sea y se hablan las cosas como son. Y si sabes que el violentador está en casa, necesitas de la manera más segura, precavida y una cosa que sí sigo repitiendo, asesorada por un terapeuta, encarar esa parte para que deje de actuar, porque no tenemos por qué normalizarlo, porque si sabemos que el perpetrador está en casa, está rodeado de niños y nosotros guardamos silencio, ¿a quién estamos protegiendo? Al perpetrador. ¿A quién le estamos dando fuerza para que siga haciendo lo mismo que nos hicieron a nosotras? A él. Y le estás quitando la oportunidad a muchos niños inocentes. Y estás normalizando el abuso sexual infantil, estás diciendo que es normal, estás aceptándolo, estás diciendo que está bien, porque el que calla otorga. Entonces, ¿qué pasa si levantamos la voz y de manera segura, obviamente, segura, privada, de la manera que tú necesites hacerlo? Con la persona que tú necesites hacerlo, buscas las personas de confianza en donde tú te sientes en un ambiente seguro, no te vas a exponer y le vas a ir a gritar en la cara en medio de la cena navideña, ¿no? Que también si lo necesitas, pues también está bueno, pero, pero lo buscas de una manera contenida, protegida, asesorada por tu terapeuta. ¿Por qué? Porque somos mujeres y necesitamos, y hombres y necesitamos poner un alto a la normalización del abuso sexual infantil porque no es correcto porque a nosotros nos pasó. No es normal porque a nosotros nos pasó. O sea, la raíz de la salida del libro sale de la necesidad, nace de la necesidad de tantas mujeres de hablar que fundo la comunidad ILAS, ¿no? Entonces, ILAS es una comunidad en donde nos juntamos todos los 25 de mes en Guadalajara, mañana abrimos el de Monterrey y en Ciudad de México. Entonces, un laboratorio de escucha en donde nos juntamos de manera presencial y vamos compartiendo la voz, trabajando un tema mensual, ¿no? El autosabotaje, la culpa, la permisividad. Entonces, en la comunidad, en la sesión pasada, una señora estaba sorprendida porque su vecino se enteró que habían abusado de su hija. Y el vecino se mete a internet y en el momento en el que encuentra que 7 de cada 10 niñas van a ser vulneradas sexualmente en algún momento de la infancia, se sintió aliviado porque dijo, bueno, está dentro de la estadística. Ay, no, no. Ah, sí. Ay, no. Entonces, no porque a mí me pasó, es normal. No porque a nuestra madre le pasó, es normal. Necesitamos, por eso digo que ya, o sea, es momento urgente de levantar la voz como seres adultos que somos, ¿no? Yo tengo 50 años y es momento de, en la capacidad que yo tenga y en la medida en la que pueda, levantar la voz y decir que el abuso no es necesario, no es normal, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? Si ya ahorita son 10.5 niños abusados por minuto, ¿cuántos más? Vamos a necesitar para poder levantar la voz y decir alto y proteger a los niños y no a los perpetradores. Exacto, porque si te Alto. callas, ¿a quién está o sea, si guardas silencio, ¿a quién estás cuidando? ¿Por qué lo estás cuidando a él? Claro. Ahora, hablando de él, ¿no? Pensando que es él, que O también hay ella, que, claro. pero ¿qué les podemos decir o qué les dices a los que en secreto han deseado algún infante, algún niño o han querido hacer algo así? Pues que tomen conciencia que ese instante de placer que van a obtener ellos deja marcas y heridas de por vida en las personas que lo reciben. Que tomen conciencia de la culpa que les va a perseguir de por vida, porque si uno como víctima siente culpa, es evidente que ellos también, y que se puede vivir sin culpa, se puede vivir sin sentirse perseguidos, se puede vivir
viendo los ojos franco y claro, y que sanen sus heridas de la infancia, que es indispensable que se atrevan a ver por qué ese deseo insano en ellos, que se den la oportunidad de reconocerse heridos y desde ahí tratarse, porque los niños no tienen la culpa, no son el basurero emocional de nadie, los niños no tienen la culpa de sus heridas de la infancia y es urgente que se traten. Y cómo llegan ellos a hilas, ¿no? Pensando que alguien nos ve y que dice, ¿sabes qué? Me quiero sanar, ¿no? Yo también fui víctima, soy perpetrador, pero fui víctima. ¿Cómo llegan contigo? Ahorita en Instagram estamos en ILAS México, también está la comunidad ILAS, bueno, la comunidad ILAS es para víctimas, pero básicamente en Instagram, ILAS México. La próxima semana ya tenemos arriba la página en donde vamos a tener consejería vía mail y nuestro objetivo es traernos una línea de atención de Estados Unidos que se llama Stop It Now. Estamos haciendo una recaudación de fondos para poderlo lograr y esta línea de atención lleva 30 años trabajando de una manera exitosísima en donde han estado dando atención a actores y espectadores del abuso sexual infantil. Actores, adultos y adolescentes en riesgo de convertirse en agresores y espectadores, todas las personas que no nos atrevemos a tener las pláticas incómodas, porque ¿cómo le voy a decir al señor que no me gusta que abrace así a mi hija? ¿O cómo le voy a decir a mi suegro que esos besos que le da a la nieta no son correctos? Por no etiquetar a la gente, por no pasar el momento incómodo, nos callamos y el abuso se acaba consolidando, porque en todos existe la intuición, en todos existen los ojos y todos vemos. Dafna, solo me queda decirte que te admiro, admiro tu valentía. Yo creo que si este mundo se va a transformar es gracias a personas como tú, a personas valientes que se atrevan a hablar con la verdad, que se atrevan a ser honestas, que se atrevan a enfrentar su historia por más oscura que sea. Y gracias por generar esta semillita en nuestra comunidad, en Jalisco, eh, y, y estoy segura que esto va a llegar muy, muy lejos. Entonces, gracias por darte la oportunidad. No sé si hay algo más que le quieras decir a la gente que nos escucha, alguna conclusión o algo que quieras, decir ya para poder cerrar. Pues la de siempre, que el silencio no sea necesario para sobrevivir, que podemos, que vale la pena reconocernos humildes y bajar los brazos ante la lucha para integrar esos dolores y esas sombras dentro de nosotros. Que aquí estoy para quien me necesite, aquí estoy, aquí estamos con ILAS, está la comunidad ILAS, que se unan a, a este movimiento de conciencia, este movimiento de fe por dejar de violentar a los niños porque ellos no tienen la culpa. Y a ti que hay que vernos pronto porque vivimos en la misma ciudad y vámonos a tomar un café, por favor. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Dafna. Y bueno, tú nos va a ayudar ahorita con las conclusiones. Muy Con el- bien. Gracias. Pues agregar más conclusiones a lo que ya se ha dicho, bueno, creo que estaría de más. Me sumo al agradecimiento, desde luego, al reconocimiento y admiración para Dafna y toda su labor. Y desde Gracias. luego que coincido en que, wow, qué gran conversación. Esperemos que deje algo en cada uno de los que nos está observando, nos está escuchando. Muchísimas gracias, Dafna. Gracias, Susana. Y gracias a ustedes, como cada semana. Nos vemos pronto con una nueva sesión de Coincides. Muchas gracias. Hasta pronto, Bye. Rosca. Gracias.